Bien, bueno, entonces ahora sí damos por comenzada la clase, siendo, según mi máquina, por lo menos las 10:03. Bien, voy primero a compartir pantalla. Voy a volver a ver si puedo encontrar, perdón, a ver, tengo algún problemilla. Esperen un poquitito. Déjenme, voy a dejar de compartir. Voy a, Voy a cortar un poquito la grabación porque se me perdió, creo, acá está. A ver si ahora sí. A ver si ahora puedo compartir pantalla y llegar a lo que quería llegar. Sí. Bien. Bueno, nuevamente quería ir a la página de EVA, que ustedes ya han frecuentado, supongo. Eh, por lo menos nosotros que vamos monitoreando un poco el número de visualizaciones que tiene la grabación de cada clase, vemos que si bien decreciendo por ahora, este, ha tenido una cantidad interesante. Les animamos, no a ustedes, a los que están acá presentes, porque obviamente ver dos veces la misma cosa y verme dos veces a mí diciendo lo mismo es un poco aburrido, supongo, pero en todo caso animarles a que aquellos compañeras y compañeros que por una u otra razón no pueden estar presentes en directo a través de este Zoom, sí lo hagan a través de la grabación, ¿verdad? Por supuesto, la interacción ahí no es posible, pero sí es posible a posteriori, si hubiera dudas, preguntas, consultas, etcétera, que nos envíen correos o envíen consultas al foro, etcétera. O sea, por lo menos digo, les hago este aviso a ustedes que están presentes a efectos de que en la medida de sus posibilidades les recuerden a sus compañeros no presentes que está esa disponibilidad. Eh, yo quería ir ahora al cronograma, porque lo que vamos a ver hoy, o sea, 25 de marzo, la clase de hoy, es la tercera clase de este módulo, y estaríamos de esta manera cerrando el primero de los módulos, que vendría a ser algo así como una introducción general a los estudios de ciencia, tecnología y sociedad. Eh, Nosotros vimos en la primera clase una introducción, precisamente, en la segunda ya nos fuimos más directamente a ver cómo, a través de un caso concreto, que fue en particular la primera revolución industrial, cómo esos conceptos que tienen que ver con la política, con la económica, con lo económico, con la producción industrial, con la producción de conocimientos, con la producción de tecnología, van intersectándose mutuamente, van encontrando lugares justamente de intersección. Esa intersección a menudo puede ser conflictiva, desde luego, ¿verdad? Y en esos lugares de intersección es cuando se van generando estas transformaciones, que son las que preferentemente, ¿verdad?, abordan los estudios CTS. Ese fue el propósito de la última clase, de la clase pasada, a través de un ejemplo histórico que pasó hace mucho tiempo, por lo menos, evidentemente 300 años es bastante tiempo, pero que sigue siendo un ejemplo paradigmático, no solo para nosotros, desde luego, sino porque ha sido muy estudiado, porque de alguna manera dio como las pautas de comprensión, o permite a partir de ahí inferir pautas de comprensión e interpretación de siguientes revoluciones, como la segunda revolución industrial, que se da sobre fines del siglo XIX y principios del XX, donde precisamente también la energía tiene un papel predominante, es decir, si en la primera revolución fue la invención de la máquina de vapor, la segunda revolución industrial, que se da básicamente en los países, lo que hoy conocemos como los países desarrollados, ¿verdad? Se da a través de la domesticación de la electricidad, es decir, la generación y el uso de electricidad y los procesos de refinación de los combustibles fósiles, básicamente el petróleo, para mover no solo la industria, sino la industria, el transporte y por lo tanto el comercio, bueno, y todo tipo, obviamente, todo lo que trae eso aparejado. Esta segunda revolución industrial, de la cual yo simplemente estoy dando
pantallazo extremadamente breve. Ustedes pueden encontrar detalles, sí, por supuesto, en la misma presentación que estábamos viendo en la clase pasada. Y luego de eso, ya sobre la década del 70, más o menos del siglo pasado, es decir, ya hace bastante menos tiempo, comienza a darse lo que algunos denominan la tercera revolución industrial, a raíz del desarrollo de las tecnologías de la información y posteriormente tecnologías de la información y comunicación. Es decir, plataformas informacionales que en ellas convergen una multiplicidad de funciones que, de acuerdo entienden los que trabajan sobre estos procesos, se convierte por tanto en una tecnología multipropósito. Y a eso voy a ir ahora, dentro de poco. Es decir, las revoluciones industriales o científico-tecnológicas tienen a la base, en general, una o dos, lo que se llaman tecnologías multipropósito. Es decir, si bien la máquina de vapor, para seguir con el ejemplo de la clase pasada, fue en primer lugar aplicada a la producción industrial textil, rápidamente también a la producción minera, de ahí pasó al transporte, de ahí pasó a otras industrias y no solo la textil, es decir, esa fuente de movimiento a través de la energía que da el vapor condensado se convierte en una tecnología multipropósito porque precisamente se puede aplicar y transversalmente en diferentes ramas, no solo de la industria, sino en este caso, por ejemplo, en la primera revolución industrial, del comercio, del transporte, etc. Ni que hablar en la segunda revolución industrial, cuando con la electricidad y el refinamiento adecuado de los combustibles fósiles, el petróleo básicamente, es decir, la gasolina o la nafta, el gasoil, el fuel oil, etc., no solo obviamente se movió a la industria y al transporte, sino que eso repercutió a nivel general en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Es decir, desde principios del siglo XX hasta fines del siglo XX hubo un proceso de electrificación creciente, ¿verdad?, de los hogares, con grandes desigualdades, por supuesto, en esta velocidades muy diferentes. La electrificación obviamente trae ciertos tipos de beneficios, bueno, todo lo que tiene que ver con el cambio de esta matriz energética, en lo que tiene que ver con desde cocinar alimentos hasta limpiar la casa, hasta conservar alimentos, etc. Eso en el ambiente puramente doméstico, ni que hablar en el ambiente industrial. Es decir, se transforman, estoy poniendo simplemente algunos ejemplos, se transforman en tecnologías multipropósito porque precisamente puede que tengan su origen o su primera inserción en algún lugar específico, pero su versatilidad hace que rápidamente se expanda su uso o se adapte su uso, porque no necesariamente todo va a ser lo mismo, se adapte su uso para unas funcionalidades que rápidamente toman otros sectores, desde la propia producción hasta la vida cotidiana. Y qué decirles de esta tercera revolución industrial en marcha a raíz de las tecnologías de la información, algo que obviamente conocemos muy bien, ¿verdad? Muy, pero muy bien. Es decir, todas las tecnologías de la información, posteriormente tecnologías de la información y la comunicación, porque hay una diferencia cronológica entre ambas, ¿verdad?, que comienzan a plantearse allá a mediados del siglo XX, incluso desde poco antes, hay antecedentes antes, tienen su gran desarrollo en las décadas del 50 y 60, en la década de posguerra, en muy buena medida motivadas por la competencia política y militar entre las dos grandes potencias triunfantes de la Segunda Guerra Mundial, es decir, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Una de las tantas carreras
que se dan entre las dos superpotencias, la carrera armamentista, la carrera espacial, también la carrera informacional, que por lo menos hasta lo que se sabe o hasta lo que yo sé hoy, la gana ampliamente lo que vendría a ser Estados Unidos y sus aliados. Ahí se conoce un desarrollo enorme, ¿verdad?, de la computación, primero grandes máquinas, que básicamente tenían una función de cálculo, claro, cálculo que desarrollaban un cálculo que quizás a los seres humanos les llevaría un tiempo enorme, lo hacían en pocas horas, ¿no? La función de gestión, sobre todo la gestión de censos, seguros, seguros de salud, en fin, cosas por el estilo. Y posteriormente en la década del 70, exactamente en el 71, con la invención del personal computer, el famoso PC, a través de un proceso de miniaturización creciente de los componentes, los semiconductores, etcétera, todo ese tipo de cosas, donde justamente las tecnologías, la información y la comunicación penetran mucho más allá de esas grandes máquinas que estaban restringidas a unos pocos, entre comillas, pero relativamente pocos usuarios. Al día presente, al día de hoy, en que el teléfono celular inteligente, el famoso smartphone, prácticamente hay prácticamente un teléfono por habitante, lo que no quiere decir que todo el mundo tenga uno, quiere decir que algunos capaz que tienen 3 y otros no tienen ninguno. Pero en este momento hay cerca de 6.000 millones de smartphones activos en el mundo, entre 5.000 y 6.000 millones, activos en el mundo en una población total de unos 8.000 millones. O sea, estamos hablando de una cantidad, y esto es justamente hoy, mañana quién sabe, pero hoy es, digamos, hoy representa la cumbre de ese proceso que inició hace muy poco, hace 50 años. Digo, en términos muy redondos, claro está. Entonces, todas las tecnologías, o mejor dicho, las tecnologías fundamentales que están a la base de una revolución industrial y ya desde la segunda científico-tecnológica, tienen la característica de ser tecnologías multipropósito. Y con multipropósito enfatizo, reitero, quiero decir lo que dije, es decir, aquello de que no solo tiene una funcionalidad específica para aquello para lo cual fueron diseñadas, sino que se propagan para usos totalmente imprevistos. Internet es un buen ejemplo de esto. Internet comienza en la década del 60 como un proceso de investigación en los Estados Unidos financiado por el Departamento de Defensa, es decir, el Pentágono, para buscar modos de comunicación no convencionales en el caso de que hubiera una tercera guerra mundial, que sería nuclear en ese momento, obviamente. Lo que comienza como, en todo caso, una investigación vinculada a las carreras políticas entre las dos grandes superpotencias, o los dos grandes bloques liderados por estas superpotencias, termina convirtiéndose en una cuestión de la cual no podemos prescindir, por lo menos el 99% o el 90% de las personas hoy día no podemos prescindir, ni estamos haciéndolo ahora cuando hablamos y damos esta charla por Zoom, ¿verdad? Entonces, digamos, lo cual no quiere decir que no haya tenido sus propósitos militares, indudablemente los tuvo, ¿verdad? Pero quiere decir cómo se extendió, ¿verdad?, y adquirió por una serie de historias que no damos en este curso, sino en otro, y no puedo ahora trabajar. En todos estos casos, estamos hablando de tecnologías de arranque, de puntapié, de salida, que una vez propuestas, comienzan a generar una oleada de desarrollos, de innovaciones, entre comillas, menores, y cómo esas innovaciones, entre comillas, menores, que no lo son tanto, pero bueno, para distinguirlas de la gran transformación,
se convierten a sí mismas en un sistema tecnológico. Y ese era precisamente, y por eso estaba acá en el cronograma, ahora vamos a volver a una presentación, era un poco lo que quería hablar en la clase de hoy, de sistemas tecnológicos y sistemas de innovación. Yo iba a emplear para esto una presentación que está colgada en la página EVA. Quizás utilice algunas diapositivas de esa presentación, pero básicamente voy a volver al comienzo de la presentación que usamos la clase pasada, comienzo que no vimos la clase pasada, y a partir de ahí me pareció más interesante, preparando la clase ayer, quizás para ustedes, vincular o referirnos a los sistemas tecnológicos y a los sistemas de innovación a partir de una discusión un poquito más de base y no tan específica sobre qué significa un sistema en sí mismo. El otro propósito de tener el cronograma aquí delante era señalarles ese cambio, pero además que la semana que viene, obviamente la semana de turismo, no hay clases, es obvio, se entiende, y la otra semana posterior a turismo, el otro jueves, tampoco va a haber clase, porque ese día se entrega la actividad 1. Y acá permítanme volver. Si me reitero mucho, muchos de ustedes me van a disculpar, pero por experiencia sé que a veces uno dice las cosas 100 veces y quizás tendría que haberla dicho 101. ¿No? Y esa actividad 1, que como dijimos en otro ya anteriormente, no es obligatoria, sin embargo nosotros sugerimos se realice. No solo porque es de beneficio para ustedes, sino porque además les da un punto, en el caso que esté bien hecha, claro. Un punto que se sumará, ¿verdad?, en el caso de que opten por el trabajo monográfico, a la nota final que obtenga la monografía que en algún periodo ustedes entreguen. O sea, ese punto que ustedes ganan por esta actividad, o los dos que ganan si hacen las dos actividades, se mantienen hasta que ustedes entreguen, hasta que culmine el plazo, o sea, previo al comienzo del curso 2023, o sea, el examen de febrero de 2023, para ser prontos, que ese es el límite que ustedes tienen para entregar la monografía, esta generación que está ahora cursando, y que se está matriculando en EVA en el 2021, se les va a mantener ese punto o esos 2 puntos, y se les va a sumar a la nota que ustedes hayan obtenido en la monografía. Entonces, es un doble beneficio. Por un lado, un beneficio material, que es ese puntaje. Ustedes dirán, ¿es poquita cosa? Sí, quizás es poquita cosa, pero si uno tiene un 2 y tiene un puntito más, por ahí pasa, si no, pierde. Es como cuando uno sube al ómnibus, si no tenés la plata, aunque te falten 2 pesos, te bajan, ¿verdad? Así que, en fin, ustedes piensan. Pero nosotros, digamos, generamos las condiciones a efectos de que ustedes tengan todo el tiempo, es decir, que la semana posterior a turismo, en vez de tener clase y presuntamente preparar ustedes también la clase, sí se dediquen a hacer esa actividad. Vuelvo a repetir, no es obligatoria, está en ustedes la decisión. Para aquellos que decidan hacerlo, como ya lo habrán visto, ya está colgado. Voy a achicar un poco esto para que se vea mejor. Ya está colgado qué es lo que deben hacer. E incluso ya está abierto el receptor de actividad. Acá dice qué hacer, sobre qué texto, que es este, o mejor dicho, sobre un capítulo de este texto, ¿verdad? Que está bien señalado acá. O sea que toda la semana posterior a turismo vamos a... toda la semana posterior a turismo vamos a disponerla para que ustedes trabajen en esto. ¿Por qué? Y acá, discúlpeme, voy a repetir nuevamente. ¿Por qué creo que es importante? Porque justamente este tipo de trabajos a ustedes le dan la pauta de lo que nosotros aspiramos cuando les solicitamos, como trabajo monográfico, un desarrollo ingenieril desde una perspectiva de ciencia, tecnología y sociedad, o desde una perspectiva CTS. Ahí tienen elementos, más allá de los que obviamente nosotros proporcionamos en las clases.
Luego del 8 de abril, recomienzan las clases con otro modo, recomienzan, no, nunca terminaron, pero digamos, volvemos a la dinámica esta misma que estamos teniendo ahora, o sea, 8 y 7, 15, el 15 de abril retornamos a las clases presenciales a través de esta sala virtual. Entonces, como les decía, voy a volver permítanme que voy a acomodar un poquito todo esto. Ahí está. Voy a volver a esa presentación que vimos la clase pasada, al comienzo, que tiene una serie de diapositivas, a efectos de, mediante ellas, tratar de ir conceptualizando, caracterizando qué entendemos nosotros por innovación, por sistema tecnológico, por sistema de innovación. Y voy a volver un poco antes, con un ejemplo muy casero, muy casero. Acá, perdónenme, pero bueno, quedó así, espero que se lea igual, ¿no? Esto en realidad está escrito por un historiador uruguayo, hace ya unos años, ¿no? Que se llama Raúl Jacob, o Raúl Jacob, uno de los primeros historiadores de la economía del Uruguay, donde en ese libro que se llama La Quimera y el Oro, del año 2000, tampoco no es tan viejito, nos pone un ejemplo, ¿verdad?, de lo que es, y en sí mismo es un ejemplo de innovación y un ejemplo de sistema tecnológico. Vamos a leerlo conjuntamente, vamos a ir analizándolo conjuntamente. Yo no lo quiero poner como presentación, aunque sería mucho mejor, a ver. Porque no sé si me lo va a permitir. Bueno, sí, ahí está. ¿Se ve ahí? Nos vemos menos nosotros, pero por Sí. ahí eso no importa demasiado. Entonces nos dice Raúl Jacob, dice, a partir de mediados del siglo XIX, se produjeron una serie de cambios en la navegación que impactaron en la actividad comercial. Estamos hablando de los inicios de lo que hoy mencionaba como la segunda revolución industrial, los inicios, o las postrimerías de la primera revolución industrial. Básicamente, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una revolución o una transformación muy profunda, si queremos dejar de usar ese término tan complicado como revolución, una muy profunda transformación en los medios de transporte y comunicación. Básicamente, porque desde mediados precisamente del siglo XIX, como dice acá Jacob, la navegación comercial mercantil, e incluso la que transporta pasajeros, va progresivamente sustituyendo a la vela, que fue lo tradicional durante miles de años en la humanidad, va sustituyendo a la vela por la propulsión por la máquina de vapor, es decir, la propulsión en el mar a través de unas máquinas enormes, máquinas de vapor, que movían tanto barcos como ferrocarriles, etc. ¿Mm? Eso que trajo aparejado, o sea, esto fue a su vez una condición del desarrollo del comercio y a su vez una resultante, ¿verdad?, de desarrollos tecnológicos que se iban dando en otros campos, como precisamente el desarrollo de la máquina de vapor y su adaptación a otros medios que no era solamente la industria textil o la minería. Acá estamos en esas intersecciones y sobre todo en esas interacciones de retroalimentación, ¿verdad? Lo cierto es que desde la segunda mitad del siglo XIX comienza a globalizarse comercial o a consolidarse la globalización comercial. Quizás comenzó con Colón, pero es en el siglo XIX cuando se da esta globalización comercial, mercantil, militar, pero bueno, ahora de a poco, vamos de a poco. Entonces, a partir del siglo XIX se produjo una serie de cambios en la navegación que obviamente impactaron en la actividad comercial. Entre ellas, la posibilidad de que nosotros, este país que ya se llamaba Uruguay en ese momento, o República Oriental del Uruguay, a través de otra serie de
innovaciones tecnológicas como el invento del frigorífico, y a través precisamente de la navegación a vapor, que permitía no depender del viento o de las corrientes, comenzó junto con otros países del Cono Sur y junto con los países del sur del Pacífico, como Australia y Nueva Zelanda, a exportar carne a los países del hemisferio norte, porque se podía exportar enfriada o congelada la carne. Una navegación más eficiente, el desarrollo del frigorífico, etc. Pero ¿qué nos dice Jacob? Dice, los veleros, sigo acá, segundo oración, los veleros habían estimulado la mezcla de roles, y fue común que el capitán de un buque fuese a la vez el propietario y el agente marítimo de la embarcación, además de corredor de fletes y del negociador de las mercaderías que llevaba a bordo. Era en suma una empresa autárquica que se autotransportaba por mares y ríos con su capital. Hoy diríamos que era una pyme, una pequeña empresa, ¿verdad? Todavía podía ser una pequeña empresa porque si bien la inversión en capital era importante, tampoco no era extraordinariamente importante. Sin embargo, nos dice, el surgimiento de la figura del agente marítimo se va a dar en etapas. Si cuando se van separando los roles, en la medida en que se va complejizando y se va haciendo obviamente mucho más diversa el intercambio mercantil y la inserción progresiva del Uruguay en el mercado global. El surgimiento de la figura del agente marítimo se va a dar en etapas, gradualmente, y su necesidad coincide con el establecimiento de las líneas regulares de navegación y de la modernización de las construcciones navales, pautada por el triunfo de los cascos de hierro, de acero y las calderas a vapor. La nueva tecnología, que sumó mayor potencia a materiales más resistentes, es decir, ha habido veleros de acero, pero quedan pesaditos para el viento. En cambio, ¿verdad? Ha habido y hay en realidad, pero no es lo frecuente. El acero y el hierro en la navegación mercantil solo fue posible generalizarlo y por tanto hacer naves más robustas a partir de justamente mecanismos de propulsión más potentes, ¿no? Entonces, la nueva tecnología, que sumó mayor potencia a materiales más resistentes, permitió aumentar la capacidad y la velocidad de los navíos, y en consecuencia reducir el tiempo de las travesías y el costo de fletes y pasajes. Pero a su vez, esto implicó que ya fuera por lo menos decreciendo el número de pyme en el transporte marítimo. Ya, y esto es un proceso general en realidad del modo de producción capitalista, en general, digamos, el pequeño propietario es absorbido por razones de costo, de competitividad, de relaciones, por el gran empresario. Entonces, la ruta que antes desarrollaba un navegante es ofrecida por una empresa mucho más potente a un menor costo, una ventaja, y por supuesto va dejando de trabajar hasta que finalmente o vende la ruta o sencillamente es despojada de ella. Es lo mismo que sucede con las almacenes de barrio, que es un ejemplo que ustedes quizás tengan más a mano. Es decir, los supermercados, las grandes superficies de venta de productos, no necesariamente le compran al almacén de barrio su clientela, sencillamente lo despojan de su clientela. La gente va a preferir el supermercado, que hay más variedad, a veces mejores precios, y solamente sobreviven algunas de esas pequeñas pymes, ¿verdad? Si sobreviven, por supuesto, pero en lugares muy específicos, con condiciones socioeconómicas también específicas, ¿verdad? Acá sucede lo mismo, o sea, a otra escala, desde luego, pero sucede lo mismo. Entonces, la aparición de grandes empresas marítimas, propietarias no de un velero, sino de una flota de vapores, creó la necesidad de separar las dos funciones que hasta entonces habían desempeñado los capitanes, la dirección del barco y la gestión de los asuntos relacionados con el transporte de los cargamentos. Y ustedes dirán, ¿y este tipo por qué nos está hablando de cargamentos y barcos mercantes? Porque estamos hablando precisamente cómo transformaciones en el ámbito tecnológico repercuten en el ámbito económico, repercuten en el ámbito laboral, repercuten en el ámbito empresarial,
en el ámbito político, ¿verdad? Es decir, cómo todas esas cuestiones repercuten e incluso retroalimentan, porque no es que haya una causa y luego efectos, sino que hay un bucle de retroalimentación. Que así es como uno debe entender, discúlpenme, no ya la sugerencia, sino casi la obligatoriedad que les estoy diciendo, la prescripción, para entender los procesos de transformación social. La causalidad de una causa y un efecto es muy pobre. Generar lo que hay son bucles de retroalimentación, donde por ahí una chispa inicial genera o promueve determinado desarrollo, pero luego de iniciado ese desarrollo arrastra consigo, cambia, transforma a su vez, ¿verdad? Esa chispa inicial, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un ejemplo de análisis de un proceso de transformación comercial, económica, productiva, desde un enfoque CTS. ¿Por qué? Porque hay elementos tecnológicos, pero hay elementos económicos, hay elementos políticos, hay elementos administrativos, etc. Entonces dice, sigue Jacob, es así que los agentes comenzaron a transformarse en representantes del armador, con poder como para asistir al buque, se constituyó de esa forma en una suerte de auxiliar terrestre de navegación. Bueno, acá un poco las funciones a nosotros nos importa menos, y pasando rápidamente, en 1916, ya iniciado el siglo XX, por unos cuantos años, se creó la gremial del sector, en un clima pautado por la reciente inauguración del puerto de Montevideo. En estos momentos, o sea, ya desde antes, ¿qué pasa entonces con esta creciente influencia del transporte marítimo, que sigue absolutamente vigente? Ustedes habrán escuchado estos acuerdos que el gobierno hizo con Catoen Natie, que es una empresa de logística belga, o por lo menos con su sede en Bélgica, ¿verdad? Es decir, la disputa por los puertos, por la logística, por el acopio de mercaderías, por el desembarco y el embarco, estaba tan vigente en el 1916 como en el 1750, como en el 2021, incluso antes, ¿no? Pero para hablar de nuestros territorios. Entonces, en 1916 se creó ese centro, esa gremial, digamos, pero antes se había construido el puerto de Montevideo. O se había reconstruido en realidad el pueblo de Montevideo. O sea, se había hecho un puerto en Montevideo funcional a esos nuevos procesos de navegación, comercialización, descarga, etc. Es decir, ¿y por qué se hizo ese puerto? Porque me dio una intencionalidad política del gobierno de la época, o el gobierno de José Valle Ordóñez, ¿verdad?, de, digamos, modernizar nuestra capacidad, como país me refiero, ¿no? Nuestra capacidad para ser precisamente puertos de carga y descarga, a efectos de dinamizar tanto las exportaciones como las importaciones, etc. Entonces, un clima pautado por la reciente inauguración del puerto de Montevideo, primera década del siglo, la participación del Estado en su administración, que sigue siendo una Administración Nacional de Puertos, sigue siendo por lo menos hasta el día de hoy estatal, y la diversificación de las exportaciones del país con el triunfo del frigorífico y la tecnología requerida para el transporte de carga. Claro, y esto está vinculado con lo que ya dije, es decir, solo porque Uruguay en este momento en este periodo de tiempo, en realidad, se transforma en un exportador de carne fría o congelada, y no solo de tasajo para alimentar a las plantaciones esclavas de Brasil y del Caribe, básicamente plantaciones de azúcar, se convierte en un exportador y un jugador importante en el mercado de la carne, importante, por supuesto, no decisivo. Se convierte en un jugador importante en el mercado de la carne, ¿verdad? Es que trae eso anexo todo un desarrollo de infraestructuras, etc. Lo cual no solamente sirve para embarcar o embarcar carne o desembarcar otra mercadería. De ahí justamente esa especie de bucles de retroalimentación a los cuales me estoy refiriendo. Y digo bucles de retroalimentación porque quizá a ustedes les suene más familiar. Yo directamente les llamaría procesos dialécticos, que es como así lo denominó en primer lugar un filósofo que se llamó Hegel, y que luego retomó, con otra orientación, Marx y Engels. Es decir, lo dialéctico tiene que ver con una
continua retroalimentación que va conservando lo anterior, pero lo va transformando y modificando. Como no quiero entrar a explicar, porque es un concepto complejo de explicar, no sé si viene al caso, me refiero a bucles de retroalimentación. Bueno, acá ya hay algunas cuestiones que tienen que ver con justamente el desarrollo de iniciativas políticas para, de alguna manera, jugar también el Estado, en fin, mediar entre los privados, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente recoger el tributo, ¿no? En general, sobre todo en los países exportadores de materias primas, como son países del tercer mundo, de economías muy primarizadas, ¿no? No vendemos prácticamente nada elaborado, excepto materias primas, aunque en la carne habría que discutir un poco hasta qué punto es un producto primario, pero bueno, esa es una discusión más fina. En general, buena parte de las rentas del Estado provienen de las tributaciones por el comercio en los puertos, el comercio marítimo. Porque obviamente hay que pagar para entrar, hay que pagar para salir, hay que pagar para pararse en el muelle, etcétera, etcétera, y eso bueno, alimenta o los bolsillos de los corruptos o el arca del Estado, o medio y medio, eso no sé. Eso ya se sabe cómo está esta historia. Entonces, ¿qué quise mostrarles con este? Justamente cómo el papel de las tecnologías va conformando de a poco, no tanto un sistema, en este caso, porque no es un sistema, cuando nosotros hablamos de sistema, y puede aplicarse tanto a la matemática como a la física, como al estudio de los procesos sociales, cuando hablamos de sistema hablamos de un conjunto bien interconectado de partes, que si bien es dinámico, ¿verdad? Si no es una cosa fija, que una vez hecha ya no la toca nadie, si bien es dinámico, esto es más flojo, es más suelto, más flexible, ¿verdad? Entonces, podemos hablar de sistema cuando es ya les voy a poner un ejemplo, cuando hablamos de un sistema técnico o tecnológico bien constituido, y podemos hablar de redes de interconexión cuando hablamos de casos como el que pusimos acá de Jacob y el puerto de Montevideo y la navegación y la exportación de carne, etc. ¿Cuál es la diferencia? Y esto creo que es importante, por lo menos conceptualmente ponerla de manifiesto. Luego podemos discutirla, por supuesto, esto no es palabra sagrada. Cuando hablamos de sistema, hablamos de un sistema con partes bien específicas, bien diferenciadas y bien interrelacionadas. El sistema de generación, transmisión y consumo eléctrico es precisamente un sistema tecnológico. ¿Por qué? Porque si se rompe un cable que transporte alta energía en, no sé, en el kilómetro, yo qué sé, 40 de la ruta X, o donde esté puesto ese cable, nos quedamos sin luz media parte del país, como sucede a veces. Eso quiere decir que una falla en un nodo del sistema acarrea un quiebre generalizado, o por lo menos muy extendido. Y ese sistema tiene partes constituyentes, o sea, los diferentes nodos. Las plantas generadoras de energía, sea eólica, sea hidráulica, sea de otro tipo, ¿verdad? Genera centros de transformación de alta energía, genera redes de transmisión, hasta llegar hasta nuestras propias casas, donde nosotros, casi sin darnos cuenta, si naturalmente enchufamos la maquinita, e ignoramos, porque no lo tenemos presente, no porque seamos ignorantes, ¿verdad? Que detrás de ese modesto enchufe que está en la pared hay todo un sistema tecnológico, ¿verdad? Profundamente interconectado, donde trabaja mucha gente, y trabaja de manera obviamente coordinada, pero a su vez es un sistema porque está alimentado por generaciones de desarrollos e innovaciones, desde aprender a dominar la electricidad hasta generarla, hasta ir perfeccionando los modos de generación, o cambiando la matriz para buscar la generación de energías de manera más limpia, hasta cómo transmitirla, ¿verdad? Hasta que llega a cada hogar, cada uno de los cientos de miles de hogares que hay, por lo menos en Uruguay, ¿verdad? Ese es un sistema tecnológico que cuando funciona, y creo que en el caso uruguayo podemos decir que funciona, es un sistema bien interconectado,
bien unido, pero claro, cuando falla una parte, es verdad, si yo tengo un cortocircuito en mi casa, porque enchufé mal algo, me voy a quedar sin luz yo solo. Entonces, claro, hay nodos menos relevantes que otros, mucho menos relevantes que otros. Por supuesto, si la represa del Rincón del Bonete, la represa de Salto Grande, yo qué sé, ojalá que no suceda, ¿verdad? Tiene un accidente brutal, qué sé yo, bueno, ahí sí la afectación es mucho más generalizada. En un sistema, no todos los nodos que componen ese sistema, que son miles y miles, sobre todo el sistema de generación y distribución y consumo de energía eléctrica, pesan, tienen obviamente muy diferente relevancia entre sí. Pero todos conforman ese sistema. Cuando a mí me quedo sin luz, porque sin darme cuenta enchufo mal algo y genero un cortocircuito, en la UTE, ¿verdad? Si están atentos, y ahora lo están porque controlan nuestro consumo a distancia, van a ver que en esa casa, ¿verdad? De pronto se dejó de consumir energía. ¿Harán o no harán? O esperarán que vos llames para reclamar o que vos arregles tu falla, eso es otra historia, ¿verdad? Pero se percibe a lo largo de todo el sistema precisamente, como la falla en uno de sus nodos, aún el más modesto, como puede ser cada uno de nuestras casas o apartamentos, o lo que sea, donde vivamos, ¿verdad? Afecta de muy diferente manera, pero afecta al resto del sistema. Ese es un sistema. El sistema está organizado incluso jerárquicamente. Por supuesto, es mucho más importante una central generada de energía, que vuelvo a repetir, el uso que yo le doy doméstico para el sistema, para mí, para ahí capaz que es importante que haya generación y que yo pueda consumir, capaz que lo que le pasa a un vecino a 10 cuadras no me importa, pero es otra historia, es una cuestión subjetiva de cada uno, ¿verdad? Eso es un sistema. En cambio, pero además de sistemas técnicos y tecnológicos, yo hablaría ya directamente de sistemas tecnológicos, por la complejidad, por la cantidad de conocimiento y acumulación de conocimiento que tienen encima, por la interconexión, por, digamos, la cantidad de recursos humanos con diversos grados de cualificación que trabajan en él, ¿verdad? Ese sistema es una de las maneras en que se expresa, ¿verdad?, la construcción de soluciones tecnológicas. La otra es la red. En la red, digamos que los nodos aún existen en una red. Piensen en una red del arco de fútbol, ¿no? En medio de esos paralelogramos hay nuditos que obviamente los atan, ¿verdad? Bueno, cada de esos nuditos es un nodo, ¿verdad? Pero si bien la red de un arco de fútbol obviamente es más parecida a un sistema, porque donde pegue se mueve toda, donde la pelota, pegue, lo que sea, se mueve todo, en una red es más flexible, si bien hay repercusiones. Digamos, para poner un ejemplo con este tema del puerto y las cámaras mercantes y todo eso. Si no se constituyera una cámara de agentes marítimos, por ahí no cambiaba sustancialmente, digamos, la venta o la exportación cárnica uruguaya, o si tomara otra forma institucional, ¿verdad? Entonces, en una red, los nodos son más laxos, asumen formas diversas, y es donde vemos esa gran variedad que hay en el mundo. Nuestro puerto y nuestra forma de producir y comercialización y comercializar lo que producimos no es la misma que en países incluso con producción semejante a la nuestra, ¿verdad? Ahí ya tiene que ver lo institucional, y esa laxitud o esa flexibilidad hace que uno tenga que estudiar estas redes que están compuestas de producción de conocimiento, de desarrollos tecnológicos, de una institucionalidad política, una institucionalidad económica y comercial, etcétera, una institucionalidad cultural, ¿verdad? Eso conforma una red más laxa. ¿Por qué me detuve un poco en esto? Porque creo que es importante, porque no todo debe ser examinado o no todo debe ser visto cuando uno analiza un proceso social de la misma manera. Y esto lo digo directamente pensando en quienes van a hacer una monografía. Si uno analiza, por ejemplo, la construcción de un puente sobre un determinado arroyo o río, ¿verdad? Lo va a ver como digamos, la construcción del puente, su ubicación, su diseño, no es tanto un sistema, más allá de que obviamente tiene sus aspectos sistemáticos, sino más bien
una red. ¿Por qué una red? Porque, bueno, esto quizás la persona que tenía un bote, ¿verdad? Y que cobraba por cruzar a la gente en un bote, en una balsa, va a perder su empleo, quizás lo recupere o no ese empleo, yo que sé, no sé, pintando cada 6 meses el puente, no sé, ¿verdad? Esto lo que quiere decir es que quizás ustedes tienen que distinguir cuando vayan a analizar algún proceso ingenieril con perfil CTS, esas diferencias entre red y sistema. Por lo pronto, para resumir, el sistema es algo mucho más rígido. La red es algo más flexible, ¿verdad? Que obviamente se repercute, como cuando uno tiene una piedrita, un charquito, ¿verdad? Las ondas van llegando hasta la misma orilla, pero se van diluyendo conforme llega hasta la misma orilla, ¿verdad? Es decir, siempre hay repercusiones, siempre hay consecuencias positivas, negativas, qué sé yo. Siempre hay consecuencias, pero en realidad más laxamente. Y algunas de esas cosas las vamos a ver entonces a continuación, para bajarlo un poco a tierra, ¿verdad? Por ejemplo, acá vamos a hablar justamente sobre el texto de Langdon Winner. No exactamente el capítulo que ustedes van a trabajar, sino un capítulo anterior. Y dice, y nos parece interesante, vamos a ir avanzando con algunos conceptos teóricos y vinculándolo a esta cuestión de los sistemas, las redes, etc. Y nos dice Winner, el subrayado es mío, si la experiencia de la sociedad moderna nos muestra algo, es que las tecnologías no son simples medios para la actividad humana, sino también poderosas fuerzas que actúan para remodelar dicha actividad y su significado. Acá lo que tenemos es justamente un bucle de retroalimentación. Es eso, ¿verdad? Es decir, el teléfono celular o Internet no es un medio que nos permite comunicarnos, es un medio que nos permite comunicarnos a distancia, pero esa forma de comunicarnos nos, digamos, nos transforma también a nosotros. Y no necesariamente porque estemos obligados por la pandemia, ¿verdad? Sino simplemente porque contamos con un WhatsApp o con Internet, y eso por ahí sustituye el encuentro personal y cambian las maneras en que nos comunicamos. Esto no aparece con el WhatsApp o con Internet, uno puede remitirse también al correo y parece que fue hace 1000 años, pero no es así, ¿verdad? Es decir, cada transformación nos permite hacer cosas de diferente manera, y a su vez ese hacer cosas de diferente manera nos transforma como individuos. Hay una ida y vuelta entre la transformación tecnológica, nuestro uso de ella, ¿verdad? Y la transformación que a partir de ese uso se opera en nosotros, tanto como individuos como sociedad. Cambiando nuestros hábitos de consumo, de comunicarnos, en fin. Es decir, esto es justamente el concepto de red. En la red, también en los sistemas, claro está, en las redes las cosas van y vienen. No que van y vienen porque les gusta pasear, van y vienen porque tienen esa virtud de retroalimentarse. Virtud o no, digo, en realidad puede ser negativo o positivo, pero digo, se retroalimentan entre sí. Y continúa con un ejemplo, ¿no? La introducción de un robot en un puesto de trabajo, algo que está siendo muy debatido en la actualidad, ¿no? Como la robotización y la automatización, sobre todo de las industrias más pesadas, ¿verdad?, conduce a la pérdida de puestos de trabajo. Es un tema que está al orden del día, ¿no? Entonces dice, la introducción de un robot en un puesto de trabajo no solo aumenta la productividad, es decir, quizás un robot rinda más que un ser humano, porque no para, y tiene una acción obviamente sistemática, ¿no? Aumenta la productividad, que sí que se produce más en el mismo tiempo, eso es un aumento de la productividad, ¿no? Más o mejor en el mismo tiempo. Sino que a menudo modifica de forma radical el proceso de producción, redefiniendo el significado de trabajo. ¿Mm? ¿Qué es trabajo?
lo que hacemos los seres humanos, los robots también trabajan. Es curioso, ¿no? Pero en muchos lugares ya se está pidiendo, de hecho hasta los propios jefazos de las grandes corporaciones, como Bill Gates y eso, están pidiendo que se les cobre a los robots que van sustituyendo, vaya a saber por qué razones, ¿no? O sea, vaya a saberlo, pero no es el caso para discutirla, pidiendo que los robots también aporten a la seguridad social. Es ridículo, porque el robot no se va a jubilar nunca, ni si queda desempleado va a tener que comer de la caridad, pero para que la sustitución de puestos de trabajo no constituya una penalización o una generación de desempleo. Pero, obviamente, redefine el significado de trabajo. ¿Qué es trabajo? Lo que hace un robot, un cajero automático, un medio de pago por internet, sustituye obviamente a un cajero. Eso no cabe duda. Pero el trabajo se está haciendo, es decir, el pago se está efectuando, etc., ¿no? Entonces, continúa Winner, cuando se adopta una nueva técnica o instrumentos sofisticados en la medicina, se transforma no solo lo que los médicos hacen, sino también la manera de pensar de las personas acerca de la salud, la enfermedad y la atención médica. Vean que parece que tiene, digamos, repercusiones que van mucho más lejos de que la mera entre comillas, luego, introducción de un aparato sofisticado. Yo me acuerdo hace unos años, un grupo de médicos nos habían convocado, por vínculo de amistad, a algunas personas que trabajábamos en la facultad, bueno, yo sigo trabajando en la Facultad de Información y Comunicación, porque nos manifestaron en ese momento, fueron simultáneamente 2 o 3 consultas todas juntas, de diferentes personas, desde luego, diferentes colectivos, médicos todos, ¿sí? Preocupados por el problema de la comunicación con el paciente. Algo estaba fallando en la comunicación con el paciente. ¿Y qué era lo que estaba fallando? Bueno, las respuestas fueron varias, por supuesto, pero básicamente lo que los médicos estaban percibiendo, estoy hablando hace digamos, unos 10 años atrás, o 12 años atrás que sucedió esto. Hoy creo que ya no se lo plantean tan así. ¿Qué estaban viendo? Estaban viendo que el acceso cada vez más generalizado a Internet por parte del pueblo llano, de doña María y don José, que en su vida habían tenido información, porque no pudieron, ¿verdad?, por las condiciones, sobre qué es una enfermedad o esta enfermedad en particular. Sin embargo, ahora, y no está separado, por ejemplo, el desarrollo del Plan Ceibal y el acceso, no digo universal, pero muy generalizado a estos medios de información, ¿verdad? Bueno, hacían un análisis hacían un análisis de sangre, digamos, y le aparecía una cifra X que les llamaba la atención. Entonces iban y consultaban internet o les pedían a alguien que lo hiciera. Entonces, cuando iban a la consulta médica, no iban solo con el análisis para que el médico les dijera, bueno, ahora tú tienes que hacer esto, esto y esto. Iban con el análisis, el médico les decía, ustedes tienen que hacer esto, esto y esto, y la persona, aún doña María, don José, o sea, personas que no tienen ninguna idea, en mi caso también, desde luego, ¿no? Pero en cambio yo leí, decía estas personas, yo leí en internet o mi nieto me dijo que en internet decía que esto en cambio podría ser, y el médico eso le chocó, porque ya de alguna manera ve, no revocada desde luego, pero sí menoscabada una autoridad que de larga data venía arrastrando. Hace tiempo que yo no escucho quejas ya en ese sentido, puede ser que las haya, yo no simplemente no las escucho, que probablemente también haya habido una transformación, que el médico, digamos, la corporación médica o la corporación de la salud en general, se haya adaptado a que también hay personas ignorantes de lo que es la medicina o tal o cual práctica médica, ¿verdad? Pero que a su vez tienen medios de informarse por fuera de los tradicionales, que era lo que decía el médico. Entonces, eso es lo que nos está diciendo Winner, eso es lo que trae repercusiones de red. Y cómo eso nos transforma.
No es que doña María y don José vayan a ser diferentes a partir de ese momento porque consultan internet, ni el médico vaya a ser diferente, pero se genera una nueva situación porque se transforma el vínculo. Esas transformaciones vinculares son relacionales, son las que justamente trae aparejada la introducción de la tecnología, de nuevas tecnologías. Y también, a la inversa, nuevas relaciones vinculares pueden generar presiones para el desarrollo tecnológico. No hay un punto 1 y un punto 2. Ahí justamente la red lo que permite es esta comprensión de fertilización cruzada. ¿Mm? Quizás si no hubiera internet, capaz que habría otra cosa. Lo cierto es que cambió la relación. Entonces, eso nos está haciendo, la perspectiva CTS, justamente lo que nos está, de alguna manera, dirigiendo, orientando nuestra mirada, no es hacia el aparato, hacia el dispositivo tecnológico, hacia el proceso nuevo, es hacia ese cambio y lo que ese cambio cambia, y cómo a su vez ese cambio original se cambia con esos cambios. Y no es un juego de palabras el que estoy haciendo. Lo que pasa es que nos cuesta mucho entender la realidad de esta manera. Nos cuesta mucho entender la realidad de manera relacional. Quizás por un tema cultural, que viene de muy, muy, muy larga data, estemos más acostumbrados a percibir la realidad separada en partes, muy bien delimitadas. ¿Eh? Esto es causa de A, es causa de B, B es causa de C, transitiva. O A es igual a B, B es igual a C, por transitiva A es igual a C. No es así. Puede ser que sea así en la aritmética, pero no es así en la vida real. Es decir, esos moldes de pensamiento, ¿verdad? Eso justamente lo que tenemos que, o lo que intentamos desde una perspectiva CTS es introducir por lo menos la duda, la sospecha de que los procesos no son lineales. ¿Mm? Los procesos no son lineales, sino de retroalimentación y de transformación permanente. Y y sobre todo, muy desorientadora ese intento de comprensión de la realidad cuando los cambios además son tan vertiginosos y se suceden tan sin pausa. Y por tanto, todo se transforma a ese ritmo muchas veces alocado, ¿verdad? Y eso nos cuesta pararnos en esa realidad. Quizás nos podemos adaptar rápidamente, pero si además de adaptarnos a ella, queremos entenderla, bueno, ahí las complejidades aumentan. Como les digo siempre, o les dije siempre en clases anteriores, cualquier duda, por favor, pregúntenmela, digo, no, estoy para ello. Entonces, continúa el Winner, las alteraciones generalizadas de este tipo en las técnicas de comunicación, transporte, fabricación, agricultura, etc., son en gran medida lo que distingue nuestra época de los periodos anteriores de la historia humana. La clase de cosas que tendemos a considerar meras entidades tecnológicas, lo que decíamos recién, ¿no? Se hacen mucho más interesantes y problemáticas, sobre todo problemáticas, si comenzamos a observar la gran influencia que tienen en las condiciones de la vida social y moral. Y acá, si bien yo tengo gran admiración por Wiener, voy a discrepar con él, lo cual no evita que siga siendo, lo admire. Porque en realidad creo que hay una diferencia, pero no es que ahora sí y antes no. Creo que ahora se percibe con mucha más intensidad debido precisamente a esas transformaciones vertiginosas. Pero las transformaciones siempre fueron traumáticas y problemáticas y siempre impactaron en las condiciones de lo que los seres humanos se consideran sus regímenes políticos, sus vínculos sociales. Quizás el hecho de que, por ejemplo, si tomamos la Edad Media, si tomamos un feudo aislado en medio de España, en medio de Castilla en el siglo XIV, sí, muy probablemente ahí las cosas durante 3 generaciones no cambiaran.
muy fuertemente, entonces la gente nacía y moría con un mismo estado de cosas, o sea, se sucedían simplemente las generaciones, porque obviamente somos finitos, pero se producía lo mismo, se consumía lo mismo, en fin, la movilidad es reducida siempre lo mismo, es decir, las caras siempre las mismas. Podían sucederse guerras, peste, que podían ser este, digamos, los eventos que causaran ciertos cambios más profundos. Pero si así no fuera, ahora eso no quiere decir que eso no generara, obviamente, gran influencia en las condiciones de la vida social y moral, ¿verdad? Es decir, la Edad Media, por ejemplo, parte de la base moral y ética de que hay tres estamentos: los que gobiernan, los que trabajan para sostener a los que gobiernan, y además sostener a los que rezan por los que trabajan y los que gobiernan. Rezan, es decir, en el sentido de que buscan la salvación, por lo menos en el medioevo es occidental y cristiano. Toda otra traslación del medioevo al Japón o a la India es mero artificio. El medioevo es un sistema peculiar de la Edad Media europeo occidental, parte oriental también. Por supuesto que eso tiene consecuencias morales y consecuencias sociales, ¿verdad? Es decir, si yo estoy en la clase subalterna, no hay movilidad social posible. La movilidad social es inexistente, lo que se dan son condiciones de nacimiento que te colocan en un estamento u otro. De hecho, en el mismo sector, digamos, de los que rezan, es decir, todas las congregaciones religiosas, ya sea tanto monásticas como seculares, etcétera, ¿verdad? Es decir, a cardenal no llegaba un hijo del pueblo, a cardenal llegaba el hijo de un noble, ¿verdad? Por decir algo. Es decir, ahí también obviamente se daban las diferencias sociales. Hay una película que a mí siempre me resultó muy interesante, porque además es una buena película, por lo menos a mi juicio, que se llama Capitán de Mar y de Tierra. Este, seguramente la han visto, porque ya tiene sus años y la han dado 500.000 veces. Si no la han visto, se las recomiendo, por lo menos hasta como película de aventuras es muy interesante, y además prefigura de alguna manera lo que fue el viaje de Darwin y los naturalistas ingleses por América. Se ve una cosa muy extraña, o muy extraña a los ojos de nosotros hoy, ¿verdad? Hay una oficialidad, que es la que comanda ese buque de guerra, con su capitán, por supuesto, que es el protagonista, ¿verdad? Y luego hay tenientes o alférez que tienen 8 o 10 años, que además de mar deben saber lo mismo que yo, decir nada. Y en cambio, entre la marinería, que parte conforma obviamente el gruesísimo de la tripulación del barco, hay gente muy vieja y muy experiente, que ha navegado miles de millas. En cambio, pero cada uno aceptaba su lugar, ¿verdad? Cada uno aceptaba su lugar. Solamente a la oficialidad podían llegar, aún muy pequeñitos, como niños, ¿no? Son niños en esa película. Hoy estarían en la escuela, terminando la escuela, con suerte, ¿verdad? Ya eran oficiales, ya mandaban a viejos marineros con larguísima experiencia marinera, pero cada uno sabía su lugar. ¿Eh? Es decir, no hay movilidad, estamos hablando del siglo XIX, Inglaterra. No hay movilidad. Ese asumir el lugar de cada uno, ¿verdad? ¿Cómo no va a ser una consecuencia moral de las disposiciones políticas que a su vez tienen su correlato en la técnica, las técnicas de producción, técnicas de gobierno, técnicas de control social, etc. Perdónenme la parte, el paréntesis largo, pero digo, porque aún a aquellos autores a los cuales admiramos o leemos con mucho interés, tenemos todo el derecho del mundo a criticarlos. Es más, creo que lo enriquece las lecturas cuando tenemos una perspectiva crítica. Y sigue Wiener: saber cómo se fabrican los automóviles, cómo funcionan y cómo se utilizan, así como conocer las reglas de tránsito y la política de transporte urbano, sirve de poco para ayudarnos a comprender cómo afectan los automóviles a la estructura de la vida moderna. ¿Y qué nos está queriendo decir? Después sigo con el resto de la cita, desde luego, que estamos conociendo solo una parte de la red. Estamos conociendo solo una parte de la red. Y lo que nos va a decir, o va a concluir Wiener, que es a donde quiero llegar, desde luego, es que ese conocimiento parcial de la red, en este caso
del sistema de transporte, de los automóviles, etcétera, lo que hace es generar una especie de ceguera muy fuerte, ¿verdad? Porque yo puedo conocer cómo se maneja, sé manejar un auto, desde luego, sé que la luz roja no me permite pasar, etcétera, todas esas cosas que ustedes saben, desde luego, pero pongamos que de golpe el auto se me rompe, yo no lo sé arreglar. Está bien, uno no tiene por qué saberlo todo, pero que hay mucha gente que no sabe ni cómo abrir el espolón para ver lo que hay adentro, ¿verdad? Porque simplemente maneja. ¿Ah? Esto no es una crítica a no saber ser mecánico, vuelvo a repetir, no me interesa discutir ese aspecto. Sí como hay una parte que se conoce y otra parte que no solo se desconoce, y como vamos a ver más adelante, no solo se desconoce, sino que se naturaliza, se sanciona positivamente, o sea, se lo toma como algo normal no interesarse, al menos interesarse, que no quiere decir saber de mecánica, por los otros aspectos de la red, que sin embargo nos afecta muy profundamente, ¿verdad? Entonces dice, continúa Wiener, ¿no? En estos casos, una comprensión estrictamente instrumental funcional no es de utilidad. Lo que se necesita es una interpretación de las maneras, tanto obvias como ocultas, en que la vida diaria se transforma por el papel mediador de los elementos técnicos. Y quizás sería una aspiración, por lo menos de mi parte podría llegar a ser una aspiración, que todo el mundo tenga por lo menos conciencia de, de eso que está faltando, que quizás no pueda ser nunca completado, vamos a entenderlo, ¿sí? Pero por lo menos conciencia de eso que está faltando. Pero creo, sí, firmemente, que en un ingeniero, un aspirante ingeniero, esto no puede faltar. No el conocerlo todo, vuelvo a repetirlo, sino el saber que la red es mucho más extensa, sus partes mucho más profundamente interconectadas, sus bucles de retroalimentación mucho más potentes que lo que atenerse estrictamente a la fabricación de un objeto o a la gestión de un proceso, ¿verdad? Tomar conciencia de ello, aunque escape a nuestro control, nosotros no podemos controlar como ingenieros o como lo que sea, no podemos controlar, digamos, una decisión política, no podemos controlar una decisión macroeconómica que a veces incluso está, a veces y muy frecuentemente, fuera de fronteras. Pero sí debemos ser conscientes, sí tomar conciencia de que esa pequeña parte que conocemos y en la cual trabajamos, ¿verdad? Es eso, una pequeña parte. Y que hay un mundo mucho más amplio alrededor, que si bien no podemos conocer en detalle, conocerlo totalmente en detalle, porque materialmente no podemos, por lo menos ser conscientes de su existencia. Y entonces, cuando se dan transformaciones, cuando se dan repercusiones, no quedar asombrados, uy, yo no sabía que este puente iba a dejar sin empleo a 40 pescadores. No, usted tiene que saberlo. Y si no lo sabe porque a usted le dijeron que diseñara el puente, debe por lo menos sospechar que esa modificación del curso del río, su profundidad o lo que sea, a alguien puede llegar a perjudicar, no necesariamente va a perjudicar a alguien. Esa es justamente la perspectiva CTS a la que nosotros estamos, sobre la cual estamos insistiendo y estamos haciendo mucho hincapié, ¿verdad? Y acá es donde justamente concluye esa parte de Wiener, que además les puede servir como buena introducción al capítulo que ustedes, o algunos de ustedes, van a leer para comentar. Dice, podría parecer que el punto de vista que estoy sugiriendo es de un determinismo tecnológico, es decir, que la tecnología determina nuestras vidas, nuestras relaciones. Eso es toda una postura que obviamente es muy discutible, ¿verdad? Y yo, pues, no la comparto, tampoco lo hace Wiener. Y explica más o menos qué es el determinismo tecnológico, la idea de que la innovación tecnológica es la causa fundamental de los cambios sociales. Y nosotros venimos insistiendo en esta clase que justamente no es así. O sea, fui enfático al respecto, porque estamos justamente hablando de una red, donde algo provoca y a su vez se transforma por esa provocación. Si no hay un determinismo causal, no hay un punto cero que produce un punto 1 y ese un punto 2. Esa es la linealidad que se da
se choca obviamente con el concepto de red, de retroalimentación en red. Entonces, justamente, define el determinismo tecnológico Wiener como la idea de que la innovación tecnológica es la causa fundamental de los cambios sociales y que los seres humanos no tenemos otra posibilidad que sentarnos a observar el despliegue de este proceso inevitable. Que dicho así parece crudo, pero ojo, hay mucha gente que sostiene esto. Hay mucha gente que sostiene esto. Algunos con mejores argumentos que otros. Pero recuerdo un texto de Bill Gates y otros, no me acuerdo el nombre del texto, donde dice, oponerse hoy, estoy parafraseando, ¿no? Porque no me acuerdo textual, desde luego, oponerse al desarrollo tecnológico, él habla básicamente en las tecnologías de la información, desde luego, ¿no? Oponerse a ese desarrollo tecnológico porque se presume que nos controla, nos maneja, etc., es tan absurdo, dice, o tan poco provechoso en todo caso, como haberse opuesto, dice él, a la imprenta que inventó Gutenberg a mediados del siglo XV, porque eso iba a mecanizar la producción de textos escritos, como de hecho sucedió. Y haberse opuesto en aquel momento, y probablemente se opuso mucha gente en aquel momento, por diversas razones, no impidió que obviamente se diera el proceso de innovación en lo que tiene que ver con la impresión y comunicación, ¿no? Es un proceso comunicacional, ¿verdad? Es decir, como que la innovación cuando calza en una necesidad, en una demanda, aunque esa demanda o esa necesidad no esté muy bien delimitada, es inevitable. Y podrá oponerse la gente, podremos poner frenos, pero inevitablemente va a suceder. Entonces lo que dicen los deterministas es que, bueno, lo que hicimos fue perder tiempo y energías. En realidad nada es inevitable. En realidad las tecnologías son hechas y desarrolladas por seres humanos, pero por supuesto, y ustedes lo saben. Y si no lo saben, creo que se van a dar cuenta enseguida. Somos todos iguales ante la ley, pero hay algunos más iguales que otros. Hay gente mucho más poderosa que nosotros, simples ciudadanos o consumidores, que en forma individual y aislada, por lo menos, nos cuesta mucho redireccionar o siquiera quejarnos por la dirección que sigue el desarrollo tecnológico. Y entonces, si la plataforma Google o WhatsApp, con esto que pasó ahora, cambia sus condiciones de privacidad, y usted, señor, si usted quiere es así, si no, váyase. Y uno se la piensa dos veces, porque si me voy de WhatsApp, ¿cómo sigo en el grupo de amigos? Entonces, hay una asimetría muy fuerte entre el ciudadano común y corriente y de a pie, y sobre todo aislado o atomizado en pequeños grupos, y las grandes corporaciones que marcan el paso. Si uno lo mira desde este aspecto, el determinismo tecnológico podría llegar a ser una buena explicación. De todas maneras, políticamente nos resistimos a admitir eso, porque creo al menos, que somos capaces de, claro, no de forma individual y aislada, pero somos capaces también nosotros de incidir sobre la orientación. Pero sigamos un poco con Wiener. El concepto de determinismo es demasiado fuerte. Sus deducciones son demasiado arrolladoras como para proporcionar una teoría adecuada sobre el desarrollo tecnológico. Hace poca justicia a las opciones genuinas que surgen, tanto en principio como en la práctica, en el curso de la transformación técnica y social. Sin embargo, también el determinismo tecnológico, y es lo que va a decir en este último párrafo Wiener, o esa por lo menos inequidad o asimetría cada vez más grande entre quienes deciden y quienes sencillamente aceptamos lo que otros deciden, se basa precisamente, según Wiener, y está ahí, no lo voy a repetir, ¿verdad?, en que culturalmente hemos
digámoslo de esta manera, culturalmente, hemos hecho caso omiso a la extensión de la red, a las repercusiones de la red, o a las repercusiones de un sistema y sus extensiones. E incluso en muchos casos nos vanagloriamos, decimos, no sé, yo sé manejar una computadora, pero lo que está dentro no me interesa. Y si se te rompe la computadora, y voy a un técnico. Y si el técnico justo ese día no está, y bueno, y por supuesto, nada es terrible, ¿no? Esto no constituye la muerte de nadie, ni es algo fatal. Pero cuando empezamos a ver las líneas de las redes, las líneas que atan los nodos de la red, vamos a ver cuán dependientes somos de estas cadenas, de esta red, no de esta cadena, ¿verdad? Y esa dependencia, y hacemos poco porque esa dependencia por lo menos se ponga de manifiesto. Y se ponga de manifiesto el hecho de que somos dependientes. ¿Eh? Entonces, vuelvo a repetir, no todos podemos saber todo. Yo no puedo dar una clase sobre esto y a su vez saber cómo se arma una computadora y arreglarla y a su vez saber cómo se arma un Fórmula 1. No, no puedo, materialmente, ni yo ni nadie puede, ¿verdad? Pero sí saber las conexiones, sí intentar profundizar en esas conexiones. Entonces, según Wiener, según mi punto de vista, dice, una noción más reveladora es la de sonambulismo tecnológico. Hemos hecho caso omiso a esto. Hemos decidido darle la espalda a la profunda interrelación e interacción, a ese tejido, esa urdimbre que constituye la red. Quizás no por voluntad propia, sí quizás por toda una constitución cultural donde juegan roles la enseñanza formal, informal, la propia manera que tenemos de concebir la realidad. Sería muy largo, por supuesto, entrar en todo esto, ¿verdad? Pero que desde los estudios CTS por lo menos queremos poner de manifiesto, ¿verdad? En mi caso haciéndome eco de grandes autores como este, meramente, claro está, ¿no? Ese sonambulismo tecnológico que perfectamente nos hace o nos convierte en siervos, o sea, nuevamente nos retrotrae una servidumbre, ¿verdad? Aunque no la vivamos como tal, ni la sintamos como tal, pero a una servidumbre de quienes deciden las orientaciones científicas, tecnológicas, políticas, económicas, ¿verdad? Que están íntimamente vinculadas entre sí, porque obviamente conforman esa red, y los polos fuertes de esa red, los nodos fuertes de esa red, ¿verdad? Entonces, traer esto a colación creo que es importante. Y ese artículo que ustedes algunos de ustedes al menos van a analizar, precisamente lo que hace, o lo que intenta hacer Wiener, a mi juicio bastante extendido, de manera exitosa y clara, potente, digamos, desarmar la caja negra, abrir la caja negra, ver cómo una máquina o un túnel que se construye en una ciudad tienen componentes técnicos, tienen, yo qué sé, no sé, semiconductores o engranajes o tuerquitas y rulemanes, lo que sea, o cemento armado, en fin, todas esas cosas que tiene todo eso, sí, desde luego, y es bueno saberlo, y el ingeniero tiene que saberlo, por cierto, pero como además responden a intereses y a objetivos determinados, diversos, porque pone 2 o 3 ejemplos, que además cuando lo lean van a ver que es muy hasta interesante de conocer, digo, no es una cosa pesada, abrumadora. Bien, la presentación sigue. Yo no voy a seguir porque sería seguir insistiendo, o mejor dicho, por supuesto, si hablamos sobre Marx no es solamente insistiendo, también es aportando elementos. Yo lo que los invito a ustedes, acá hay citas de Marx, de Engels, bueno, Finberg, que es un estudioso de la tecnología, y otros autores que me parecería interesante y sugiero que ustedes al menos lean, son citas meramente, ¿verdad? Y que de esa lectura quizás saquen alguna idea, saquen alguna inspiración, al menos para preguntar y consultar con nosotros en las clases o a través del correo o de, en fin, los foros que están habilitados para eso.
Así que bueno, dejo de compartir, como les dije, iba a terminar un poquito antes el día de hoy, dejo de compartir y bueno, me despido, les agradezco por la atención que me brindaron el día de hoy. Les recuerdo que, bueno, la semana que viene es turismo, no hay clase. La otra semana, el jueves 8, tampoco la va a haber porque es el día de entrega de esta primera actividad. Y retornamos, sí, a las clases el día 15 a las 10 de la mañana por estos mismos enlaces. Bueno, muchas gracias y que pasen ustedes muy bien.